parénquima renal. Y esta infección va a tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas, que algunas van a sugerir la infección de vías urinarias, pero otras no, especialmente en lactantes. En lactantes usted no va a tener una clínica muy florida para decir sí, es una infección de vías urinarias como en niños mayorcitos, ¿no? Y especialmente las niñas son menos sintomáticas, ¿no? Y esta sintomatología va asociada al laboratorio, o sea, siempre tendrá que haber una comprobación de laboratorio, por lo menos la citología y bioquímica de la orina, que nos va a demostrar la presencia de leucocituria, otros componentes de la infección y bacteriuria. Entonces, pero la leucocituria y la bacteriuria son suficientes evidencias para hablar de una sospecha de infección de vías urinarias. La única confirmación o el gold estándar de infección de vías urinarias, ¿cuál es? ¿Cuál es el gold estándar? El urocultivo. El urocultivo, exacto. Ya. Entonces, en niños es la presencia de bacteriuria significativa. Siempre hablamos de esta bacteriuria significativa, que vamos a ver qué es esa bacteriuria, que es a través del urocultivo que lo vamos a determinar, con la presencia, ¿no?, de sintomatología general y sintomatología del aparato urinario, ¿no?, de la vía uretrovesical. Esta sintomatología va a ser muy variable, ¿no? Los síntomas más llamativos que nos orientan hacia infección urinaria son los relacionados con las propias vías, como polaquiuria, disuria, dolor lumbar, el disconfort o inconfort hipogástrico, que algo le duele, un dolor vago no definido. Ya. Y ahora sí vamos a definir la bacteriuria significativa. La bacteriuria significativa es la presencia de la bacteria en un cultivo. Si no hay cultivo, usted no puede hablar de bacteriuria significativa. Entonces, la bacteriuria significativa es la presencia de ese microorganismo con más de 100.000 colonias de patógenos, ¿no?, en la obtención, cuando la muestra ha sido obtenida por funda recolectora. En niños ponemos esas funditas que se pegan, adhesivas, y obtenemos la muestra. O en niños más grandes, de la orina espontánea, de micción espontánea. Entonces, que se cogen el vasito estéril. Entonces, cuando usted tiene la muestra obtenida por micción espontánea, ¿no?, se habla de más de 100.000 colonias para decir que es una bacteriuria significativa. Si tienes menos de 100.000 colonias, no puedes certificar el diagnóstico, no tiene bacteriuria significativa. Ya, pero cuando se obtiene la muestra por micción espontánea. Si usted ha obtenido por punción suprapúbica, ya esteriliza la zona de piel y utiliza la jeringuilla correspondiente y obtiene la muestra directamente de la vejiga a través de la punción a nivel de pared abdominal, en ese caso, cualquier número de colonias, una colonia basta para decir que es bacteriuria significativa, porque la muestra es totalmente, la toma de la muestra es totalmente estéril, ¿no? Y si por el contrario tiene la muestra a través de un sondaje vesical, ¿no?, el número de colonias para hablar de bacteriuria significativa está entre 10.000 y 50.000 colonias, ¿no? Hay otra guía, por ahí revise la guía, ¿no?, que habla de menos de, entre 50 y 100.000, pero no, perdón, menos de 10.000. Pero no es correcto. Estuve revisando las otras guías de la ITSA, que es la que marca todos los criterios de infección, y se mantiene la ITSA entre 10.000 a 50.000 colonias cuando usted obtiene la muestra por sondaje vesical, ¿no? Entonces, todo esto es bacteriuria significativa. Esta bacteriuria significativa puede ir acompañada de síntomas, ¿no?, que es la de moderada frecuencia, pero la más frecuente es la bacteriuria asintomática, especialmente en menores de 1 año. La bacteriuria asintomática, es decir, que usted tiene las colonias, pero no tiene los síntomas, ¿no? Y ese es el riesgo en menores de 1 año, especialmente varoncitos, en que solo tienen una fiebre sin foco y no sabe dónde es, ¿no? Y con esa fiebre usted no se orienta hacia un diagnóstico de bacteriuria, de infección de vías urinarias. Ya. Entonces, tenemos ya los 3 términos y anótenlo, que al mismo tomo actuación en clase sobre esos términos. A ver, Montenegro, si yo le tomo la muestra, no estoy calificando todavía actuación en clase, estamos haciendo simplemente una confirmación del aprendizaje. Si yo tomo la muestra por punción suprapúbica y tengo
Una colonia. ¿Puedo hablar de bacteriuria significativa? Correcto, doctora, porque Ya, debería ser estéril esa zona, entonces. ya. Vamos con Zambrano, Walter Zambrano. Dígame, doctor. Ya, si yo tomo la muestra por micción espontánea, o sea, es una chiquitita, una lactante, y le puse la funda recolectora con todas las medidas de asepsia, y tengo una colonia, ¿puedo hablar de bacteriuria significativa? No, ¿Con cuántas colonias podría hablar en ese caso de este término? entre 10.000 y 50.000. A ver, la muestra fue obtenida por micción espontánea. El hecho de que yo le haya Ya. pegado una fundita recolectora con todas las medidas de asepsia viene a ser una micción espontánea. Yo no le puse sonda. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, sé que no es lo mismo. Lo que pasa es que, o sea, aquí no, o sea, esa parte sí no la escuché. Se me quedó lo de la punción y lo de la sonda vesical. Ya, y fue lo primero que dije. Incluso les expliqué que en los niños se utiliza, en los chiquititos, que no les puedo decir orina en el vasito, se les pega una fundita recolectora, una fundita, por eso la práctica es importante. Una fundita adhesiva, ¿no? Es una fundita adhesiva, una fundita plástica, que no es estéril, realmente aparentemente está estéril, pero mientras la saca de la funda, con guantes solo de manejo, porque no utiliza guantes estériles, lo pone la mamá, ¿no? Entonces, y hasta que limpia el introito o el prepucio al bebé y el meato, ¿no? Y solo la coloca ahí pegadita. Primero hay que determinar si es para niño o para niña. Si es un circulito la apertura de la funda y es azul la rayita, porque tiene una raya azul, ¿no? Ese es para niño, ¿no? Pero si tiene una apertura en forma de óvalo, no es ovalada, y tiene la rayita roja, eso es para niños. Es importante que recuerden eso porque cuando ustedes van a tomar las muestras de orina, la enfermera, a veces de equivocación, de error involuntario, entre comillas, le da para la niña, le pone la redondita, azul. No le va a servir, pues no va a poder recolectar adecuadamente la muestra, ¿no? Y al niño le pone la roja. No hay problema porque igual lo que entra ahí es el penecito del bebé y eso queda pegado en la ingle y no hay problemas, no sé. Los niños es fácil recolectar la muestra, las niñas es difícil. ¿Y ahí cuál Entonces, sería el número de colonias, doctora? Porque ahí, o sea, ahí está, presencia de más de 100.000 colonias, lo acabé de decir, fue lo primero que dije. Más de 100.000 colonias. Si tiene una colonia, no es bacteriuria significativa, que es la pregunta que le hice. pero ¿No? aquí dice punción suprapúbica y no recolección espontánea de orina. A ver, si usted lee por micción Ah, espontánea claro. no es lo mismo de recolección espontánea. No voy a decir exactamente los Sí, mismos tiene términos. razón. El método es diferente, o sea, por punción suprapúbica. Punción Claro. suprapúbica es totalmente estéril, es a través de la piel. El niño, usted no obtuvo la muestra a través de los meatos, ¿no? Ah, claro, claro, Micción tiene razón. espontánea es cuando usted no introduce ni sonda ni punción a la vejiga. Eso es micción espontánea. ¿Cómo lo obtenga? Con una fundita recolectora, como les dije, adhesiva, o a través de que el chico, como es más grande, le digo, bueno, ahorita en el vasito, ¿no? Entonces, eso es micción espontánea. ¿Cómo lo obtiene? De cualquiera de las dos formas. Por la fundita adhesiva o por la obtención en el vasito. Es difícil. No, hay mamás que son bien hábiles, que saben cuando el chico ya va a orinar, porque ya tiene sintomatología obstructiva, entonces sabe que el chico puja, se pone rojo, entonces se va a orinar y ella lo acomoda y le recoge la muestra en el vasito. Hay mamás bien hábiles. Bueno, pero como no necesito tanta muestra, ¿no? Con la fundita es suficiente, sino que en la fundita se les riega a veces, ¿no? Y si está distraída la mamá, se le riega y le doy 10 fundas y ninguna me pone más que un centímetro de orina. Bueno, entonces, y si vamos con Mite, Pablo Mite, no estoy tomando actuación en clase. Por si acaso, para los que me dicen, pero yo sí contesté, no. Estamos analizando esta Aquí, doctora, presente. diapositiva. A ver, Pablo Mite, Sí, dígame. y si yo le pongo Sí una me sonda escucha. vesical, ¿cuántas colonias debo esperar? Una sonda vesical para que sea diagnóstica de 10.000 a 50.000.
10.000 a 50.000. Ahí hablamos de bacteriuria significativa. Y en el caso de que el paciente nunca haya tenido síntomas, él hizo un examen de orina, pues tiene una fiebre por ahí, que pensé que era una gripecita, y me salen 30.000 colonias y yo le tomé la muestra por sondaje. ¿Qué diagnóstico le daría? Sería diagnóstica, bacteriuria significativa. Pero asintomática. Porque recuerde, sin síntomas, una bacteriuria asintomática. Bacteriuria significativa, igualmente es significativa. Igual es significativa, porque lo significativo es el número de colonias. ¿no? Ya, eso es pregunta de examen. Bacteriuria significativa. Ya. Hay otros términos que también son importantes, que también nos toman en el examen. Cuando primera infección es cuando tiene la primera vez la infección, pues el primer episodio. ¿Cuándo es recurrente? Cuando el paciente no ha tenido un tratamiento adecuado, o sea, 48 horas de antibióticos, generalmente le baja la fiebre y la mamá dice, bueno, está bien, le quita el antibiótico, ¿no? Entonces es una infección no resuelta y el tratamiento ha sido incompleto o inapropiado. La recaída o recidiva, recuerden, recaída o recidiva y reinfecciones no es lo mismo. La recaída es cuando usted se curó, el niño se curó aparentemente de la infección, tuvo hasta el urocultivo negativo, y luego vuelve a presentar infección con el mismo germen inicial. Es decir, el mismo germen lo vuelve a infectar, ¿no? Esta es una recaída, porque cuando el germen es diferente, eso es reinfección. Entonces recae con el mismo germen y se reinfecta con germen diferente. Esos dos términos tienen que aprender a diferenciar. Entonces, primera infección, primera vez. Infección recurrente es la no resuelta. La infección va a ser la misma, el germen va a ser lo mismo. Recaída o recidiva es cuando se infecta después de haber tenido curación aparente, se reinfecta con el mismo germen, ¿no? Y reinfección, ¿no? Es cuando después de haberse curado aparentemente se infecta con un germen diferente al anterior. La infección crónica son recidivas o recaídas frecuentes durante meses y años. La infección crónica. No es reinfección, es la misma infección, es decir, recidivas o recaídas que se mantienen durante meses o años. Esos son los términos que también voy a tomar. Vamos con la epidemiología, ¿no? Recordar que la infección urinaria es la causa más frecuente de fiebre sin foco, ¿no? Es más frecuente que la bacteriemia, ¿no? que la meningitis y que la neumonía bacteriana, es mucho más frecuente. Es decir, estas patologías que menciono pueden estar presentes sin síntomas, pero la más frecuente sin síntomas es la infección urinaria. Es decir, la fiebre sin foco, que así le llaman. Ya. La frecuencia según sexo y edad es simétrica, es mayor incidencia en los primeros 2 meses de vida en los varoncitos, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociada a malformaciones congénitas de las vías urinarias. Pero a medida que avanza la edad va cambiando esta frecuencia, ¿no? Y es más frecuente, generalmente es más frecuente en niños. ¿Cuál es la etiología? Ya sabemos que por la vecindad con el tubo digestivo, el 95% son por bacterias gram negativas y de ellas el 90% de Escherichia coli le gana todita. La Escherichia coli es la que infecta las vías urinarias. No, de otras bacterias gram negativas, la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter, Serratia y cualquier otro bacilo gram negativo, ¿no? Incluso la Pseudomonas pueden estar involucrados en la etiología. Pero ¿cuál es la etiología? La que ustedes tienen que enfocar el tratamiento inicial a la Escherichia coli. Hacia allá tienen que enfocar el tratamiento empírico. Recuerden que el tratamiento inicial, sin confirmación bacteriológica, o sea, sin la bacteriuria significativa, es dirigida hacia la Escherichia coli, ¿no? Una vez que tiene la confirmación del laboratorio, entonces ahí puede decir que es otra etiología o la misma etiología. El otro 5% son bacterias de tipo gram positivo, ¿no? Y el enterococo, el estafilococo coagulasa negativo, que es frecuente en recién nacidos y más bien es por una sepsis neonatal, ¿no? Entonces, estafilococo es frecuente en recién nacidos. Y estreptococos del grupo B, ¿no? Que también es frecuente en el recién nacido. Ya, también los adenovirus, los hongos como la cándida, micoplasma y micobacterium también pueden afectar las vías
urinaria. Pero ¿qué quiero resaltar de esta etiología? 95% gram negativos. Y de ellos el 90% será Escherichia coli. Eso es lo que tienen que recordar. ¿Cómo se clasifica la infección urinaria? De diferentes maneras y significa casi lo mismo. Alta o baja, si habla de alta es una pielonefritis. Si habla de baja es una cistitis o una uretritis. Ya. Y también infección del ureter. Asintomática y sintomática, bueno, eso ya veremos de acuerdo a la clínica. Y complicada o no complicada es lo mismo que alta o baja. Si está alta, es una pielonefritis, es decir, una infección urinaria complicada. No se olviden de eso. Toda infección alta es una infección urinaria complicada. Y no complicada es la cistitis y la uretritis. Ya. ¿Cómo se infecta el recién nacido? No, la infección urinaria la patogénesis de la infección urinaria. El recién nacido es por sepsis. Recuerden. ¿Cómo se infecta el recién nacido? Por sepsis. Porque ¿cómo más se va a infectar? No hay cómo. Solo por sepsis neonatal. Ahí puede tener una infección urinaria. Ya. El chico es estéril, está con un líquido estéril, líquido amniótico estéril. La única forma de contaminarse es a través de la sangre. Ya. En las otras zonas, ¿no? También es vía ascendente. La mayoría de los casos es por vía ascendente. Todos los gérmenes compartidos con la zona anoperineal, ¿no? Van a contaminar la vía urinaria, ¿no? Y van por ascenso, van a contaminar la uretra y luego la vejiga. Y más adelante, si es que tiene un trastorno obstructivo, ¿no? Va a seguir contaminando de retro toda la vía urinaria hasta llegar al riñón. ¿No? Hay otra vía que puede causar infección de vías urinarias, que es la instrumental, la colocación de sondas, con sondas no esterilizadas o con la técnica no estéril, ¿no? Pueden llevar a una infección que no había hacia la vía urinaria, hacia la vejiga, especialmente en niños inmunodeprimidos. Y recordar, desde este momento les estoy diciendo un término, reflujo vésico-ureteral. No, siempre deben pensar en reflujo vésico-ureteral cuando es la infección en un varoncito. Siempre. Ya que el reflujo vésico-ureteral va a estar presente, miren el número, más del 50% de los niños, de los varoncitos, con infección urinaria menores de 1 año. Es decir, todo niño menor de 1 año tiene que ser investigado, porque 1 de cada 2 va a tener reflujo vésico-ureteral, ¿no? Es la uropatía más frecuente en niños con infección de tracto urinario recurrente. Y es la condición anatómica que puede hacer perder riñón. Cuando no se detecta, porque digo, no se detecta porque no tiene sintomatología el chico, pero sin embargo no crece, no aumenta de peso, no come bien, tiene fiebre de vez en cuando, siempre investiga, es varoncito, siempre investiga infección de vías urinarias, ¿no? Porque como el chico no bota la orina porque la tiene retenida, tiene reflujo vésico-ureteral, está dañando sus ureteres, está dañando su pelvis renal, ¿no? Y está dañando por ende su riñón. Y cuando usted se da cuenta de que ese chico ha tenido una infección urinaria por reflujo o por obstrucción, ¿no? El riñón ya son dos bolsas de orina, ya tiene un nitronefrosis destructiva, porque es fácil que destruya el riñón. Y de hecho lo hemos tenido. Chicos que no crecen, nadie, no, dice es desnutrido, no quiere comer. Entonces nadie tomó en cuenta esa posible situación de que ese chico tuvo una infección urinaria. Por eso ustedes ven que tiene neumonía y pedimos un examen de orina para ver la densidad, pero también curioseen si tiene, ¿no? Alguna citología sospechosa de infección de vías urinarias. Porque recuerden, la fiebre sin foco más frecuente es infección de vías urinarias. Y el 50% de niños menores de 1 año, varoncitos con infección urinaria, tienen algún grado de reflujo. Y pueden perder su riñón por no atender esa posibilidad. Para que estos chicos se infecten, ¿no? Tienen que tener factores predisponentes tanto del huésped como factores predisponentes de la bacteria. Estas bacterias tienen serogrupos infectantes, especialmente la Escherichia coli. Tienen hemolicinas.
que dañan, y hemos hablado de las hemolicinas, son los que dañan, son como toxinas citotóxicas que dañan la membrana celular, y destruyen las células. De esa manera pueden penetrar la mucosa de la vejiga, del ureter, de la uretra, ¿no? Y llegar a la pelvis renal. Tienen también sideróforos que van a quelar el hierro. Por eso, como les dije en algún momento, dar hierro a un paciente infectado es alimentar a la bacteria, ya que especialmente los gram negativos tienen estos sideróforos que van a captar el hierro y van a potenciar su crecimiento y su agresividad, ¿no? Se van a multiplicar con más efectividad. Especialmente la Escherichia coli, que tiene una cadena de ADN que le permite captar y mejorar su calidad de bacterias, tanto en la parte de multiplicación bacteriana, que ese es su mayor potencial, y de agresividad. También tiene polisacáridos capsulares que van a inhibir la acción del complemento, la actividad del complemento, y de esa manera no van a activar la cascada de la inflamación, entonces pueden seguir creciendo sin que nadie se interponga. Las fimbrias, que tienen las bacterias que le permiten una adhesión eficaz, y la ureasa, ¿no? La ureasa, que va a desdoblar la urea, ¿no? Y vamos a obtener a partir de ella nitritos y nitratos. Y ese cambio y esa acción de la ureasa va a permitir que el pH de la orina, que normalmente es ácido, pues debajo de entre 5.5 máximo hasta 6, y algunos perdón, hasta 6.5, entonces permite que ese pH suba de 6.5, por eso un marcador importante de infección urinaria es el pH. Cuando está por encima de 6.5, usted dice, sí, aquí hay una Escherichia coli, que es la que más ureasa produce. Entonces, la acción de la ureasa es permitir que el pH suba y es más adecuado el espacio para que la bacteria pueda sobrevivir y multiplicarse, ¿no? Entonces, estos son los factores predisponentes, los factores bacterianos que son muy eficaces. Hemolicinas, sideróforos, polisacáridos, fimbrias y la acción de la enzima ureasa. Ya también el huésped contribuye para que la infección esté presente. La vía ascendente es un factor que puede estar favoreciendo a la entrada de bacterias, ya que hay infecciones periuretrales, ¿no?, que permiten que la bacteria esté multiplicándose, ¿no? En el caso de los neonatos o niños inmunocomprometidos, la vía patógena es bastante frecuente en la generación de esta infección. La vía linfática, no por continuidad, ya que se comparten los vasos linfáticos con el recto, colon, ¿no? Y en el caso del sexo femenino, con vasos periuterinos. Y directa, una vía de diseminación directa cuando existen fístulas rectovaginales, ¿no? o rectouretrales. Ya. Otros factores predisponentes del huésped, ¿no?, tienen que ver con factores propios ya más generales, ¿no?, como la edad. Ya. A menor edad va a haber mayor predisposición a vías urinarias, especialmente en niñas. La falta de aseo, colonización fecal, periuretral y prepucial, que las madres por miedo no le retraen el prepucio a los chiquitos, ¿no?, y permiten que esa zona esté sin aseo y va a favorecer la proliferación de bacterias. El sexo femenino, sabemos que la uretra de las niñas es corta, ¿no?, ancha, entonces favorece la entrada de bacterias, es más fácil que entren las bacterias. Y más que nada, la mala limpieza, el mal aseo durante las evacuaciones. Las mamás limpian de atrás hacia adelante, en lugar de limpiar de adelante hacia atrás, para no llevar las bacterias de la área perianal hacia el introito, ¿no? Entonces, es importante que las mamás aprendan a asear a las niñas para evitar una posible colonización fecal del área periuretral, ¿no? Existen factores genéticos, las anormalidades genitourinarias que ya mencionamos, el reflejo o el reflujo, aquí es reflujo, no, es reflejo, perdón, reflejo vesicureteral, ¿no? Hay tendencia a llevar
el contenido que rodea la uretra hacia la vejiga y de la vejiga hacia al uretero, ¿no? La presencia de vejiga neurogénica en niños que tienen algún tipo de malformación a nivel de médula o de espina, de columna lumbosacra, ¿no? Que pueden tener mielos meningoceles, tiene espina bífida, ellos pueden tener alguna malformación también concomitante en los nervios a nivel medular y condicionan esta vejiga neurogénica. Y el síndrome de eliminación disfuncional. Todos estos factores van a ir a favor de la infección urinaria. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no? Un resumen de la fisiopatogenia de la infección urinaria. Ya. Entonces empezamos con Gaibor. Sí, doctora, dígame. Ya. Trabaje esa fisiopatogenia. Déjame ponerle en presentación. Estamos trabajando esa fisiopatogenia. ¿Cómo se produce la infección de vías urinarias? Empieza con el tracto génito... No. No, espera, comienza desde la parte de la derecha, desde urosepsis. O sea, hay dos formas, de urosepsis y la colonización. Recuerden las vías ¿cuáles son las vías de contaminación de las vías urinarias? ¿Cuáles son los sitios de contaminación de las vías urinarias? ¿Por qué vías se contamina el chico? Vías ascendentes, hematógenas. Ya. ¿En quién es la hematógena? Hematógenas en neonatos o inmunocomprometidos. Ya. Bueno. ¿Y en los otros chicos por qué vías se infectan? Directas también. Hematógenas, linfática. Ya. Por vía ascendente la mayoría. Ahora sí, partamos de esas dos vías, ¿no? Ya se coloniza la vía urinaria. ¿Qué pasa? Luego va a lo que es la mucosa periuretral para luego crear los que son los factores de virulencia del Escherichia coli, que usted dijo que es la que causa el 95% de... 90%. Recordemos que el 95% son gram negativos, pero de ellos el 90% es Escherichia coli. Que tiene esas características que están ahí, como las hemolicinas, las colicinas, ¿Cuál más? la... Esta es una imagen que yo pegué, pero ya les mencioné algunas. ¿Cuáles más? ¿Cuáles otros factores de virulencia hay? La hemolicina tiene el efecto citotóxico, daña la célula. ¿Qué más? La membrana celular. ¿Qué más? ¿No había hecho usted la sideróforo? No. ¿Los sideróforos qué hacen? Son quelantes de hierro, que usted también había dicho que esto prácticamente alimenta a la Escherichia coli, ¿no? O Ya, sea, y aumenta su poder de replicación y su virulencia. ¿Qué otro? Hay otros factores que son los factores de adherencia, ¿no? las fimbrias. Pero hay uno muy importante que me va a marcar, ¿no? Un cambio bioquímico en la orina. ¿Cuál es ese? La ureasa. La ureasa. La ureasa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese pH? Lo va a aumentar. ¿Y qué significa eso para la bacteria? Un mejor ambiente para replicar.